Vamos a abrir nuestras Biblias y lo vamos a hacer en el libro de Efesios. Y en ese libro de Efesios nos vamos a ir al capítulo 2 y vamos a leer todos los primeros 10 versículos. Efesios 2, del 1 al 10. Esta vez lo vamos a leer todos a una voz. Dice así la palabra de Dios, todos juntos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, de los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Jesucristo para buenas obras, para que anduviésemos en ellas. Amén. El título del mensaje de hoy es lo imprescindible, lo que es absolutamente imprescindible. Estos versículos, esa porción, es algo, yo creo que es los versículos que mejor definen lo que es el Evangelio. Creo que son los que mejor cuentan y los que mejor nos enseñan lo que Dios y lo que Cristo hizo por nosotros. Hay algo que nosotros tenemos que comprender hoy, y es, ¿sabes qué es lo más valioso que podemos hacer en nuestra vida? ¿Sabes qué es lo más importante que nosotros podemos hacer en nuestro día a día? Lo más importante es dar culto a Dios. Depende de lo que hagas hoy, así va a ser las respuestas que tú tengas mañana. Conforme tú estés obrando en el presente, así va a ser tu futuro. Por eso nosotros siempre hablamos de que tienes que tener la respuesta de las 24 horas. Si tú durante tus 24 horas estás disfrutando del Evangelio, las respuestas que lleguen en tu futuro van a ser respuestas muy grandes. Todo depende de cómo tú estés viviendo el presente. También hemos hablado muchas veces de que es muy importante grabar el Evangelio en tu vida. Si tú grabas el Evangelio en tu vida, tú lo vas a convertir en tu raíz. Y cuando tú lo conviertas en tu raíz, así va a ser tu naturaleza. ¿Qué es lo que tienes que grabar en tu vida? Lo más importante que tienes que grabar en tu vida es solo Cristo. ¿Amén? Solo Cristo, solo el reino de Dios. ¿Amén? Y solo la llenura del Espíritu Santo. ¿Amén? Estas tres cosas, si las disfrutas en tu vida, si disfrutas solo de Cristo, solo el reino de Dios y solo el Espíritu Santo, va a llegar una consecuencia. ¿Sabéis qué consecuencia va a llegar a vuestra vida? Va a llegar que tú vas a tener absoluta sanidad en tu vida. Tú vas a disfrutar de estar en la cumbre, de estar en el lugar más alto. Tú vas a ser una persona élite en tu vida. Y luego lo que también nosotros tenemos que recordar
es que si yo consigo disfrutar del Evangelio de la misma forma que estamos hablando, vamos a poder entrar en el movimiento espiritual que nunca para, que nunca cesa. Es el movimiento espiritual continuo que comenzó, que continuó y que es conforme a nosotros hoy, ¿verdad? No intentes hacer otras cosas, no intentes hacer cosas extrañas, no intentes esforzarte y buscar otras formas. Es algo muy sencillo. Dios va a cambiar todo lo que sea necesario en tu vida para que lo consigas. No te esfuerces mucho. Dios lo va a hacer todo. Este movimiento va a funcionar porque es un pacto que Dios te dio a ti en tu vida. Es una promesa que Dios te dio. Eso va a funcionar sí o sí. El primer punto es, ¿qué es lo que Dios nos ha dicho y que es imprescindible que nosotros podamos comprender? Nosotros tenemos que comprender que somos hechos, somos creación a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza. ¿Qué es lo que quiere decir? Cuando somos creados a imagen y semejanza de Dios, nos creó con un elemento, el cual es muy importante, y es el elemento de la comunicación. Hay quien dice que el elemento cultural más importante es la lengua. Si tú a una sociedad le quitas el idioma, los has dispersado. Lo que más une es la lengua, la comunicación, ¿verdad? Pues eso es lo que Dios puso en nosotros, la capacidad de poder comunicarnos. Al principio, una comunicación propia, una comunicación con la persona que tenemos al lado, una comunicación con toda la creación de Dios y una comunicación, lo más importante, con Dios mismo. Eso era lo que Dios puso en nosotros, la capacidad de poder comunicarnos y de tener esa relación. ¿Cuál es el problema? Cuando Dios se separa del hombre, la imagen y la semejanza quedan como borrosas, quedan distorsionadas. ¿Y qué es lo que sucede? Que no podemos comunicarnos con nosotros mismos de una forma correcta. ¿Qué es lo que hacemos? Nos destruimos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿O es que todos nos cuidamos perfectamente? ¿O es que todos comemos bien, hacemos ejercicio, estudiamos? Lo podemos intentar, ¿verdad? Pero al final, ¿qué hacemos? Nos dañamos. También perdemos la capacidad de comunicarnos con los demás. ¿Qué es lo que hacemos? Nos destruimos los unos a los otros. De una forma quizá más sencilla entre nosotros, pero literalmente nos matamos. Las guerras están en todo el mundo y las personas son capaces de hacer lo que haga falta para conseguir lo que quieran. No podemos comunicarnos correctamente con los que tenemos al lado. ¿Qué es lo que sucede con el mundo? ¿Somos capaces de cuidar el mundo que Dios nos ha dado? ¿Cuidamos a los animales? ¿Cuidamos la vegetación? ¿Cuidamos el medio ambiente? Lo destruimos, lo dañamos, lo usamos como queremos y lo que no queremos lo dejamos. Estamos destruyendo el mundo que Dios nos ha dado. Y lo estamos haciendo todos. Todos nos sentimos bien porque a veces reciclamos un poquito, pero no es suficiente. Estamos destruyendo el mundo. ¿Y qué es lo más importante que nosotros destruimos todos los días? Nuestra relación personal con Dios. Estamos destruyendo lo más importante que tenemos. No es nosotros, no es yo mismo lo más importante, no es la persona que tengo al lado, no es el lugar en el que estoy. Lo más importante es estar con Dios. Y esa relación la hemos roto, nos separamos, esa comunicación la cortamos en ese mismo momento. Nos destruimos espiritualmente. Como dice la Biblia, estamos espiritualmente muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Y cuando la imagen y la semejanza de Dios está distorsionada, está borrosa, ¿qué es lo que hacemos? ¿Vamos a buscar otra imagen y semejanza? ¿Cuál es la imagen y semejanza que nosotros queremos construir? La que a mí me gusta. Mi imagen y mi semejanza. Lo que yo quiero, lo que a mí me gusta.
es mi imagen y mi semejanza. Cuando no encontramos nuestra imagen y semejanza, ¿qué es lo que hacemos? Lo que veo alrededor, la sociedad, la cultura. Es la imagen y la semejanza que yo puedo ver en los demás y es lo que yo pongo en mí. ¿O no somos así? ¿O no vivimos si somos conforme lo que nos dice la sociedad? ¿Verdad? ¿Qué respuestas voy a tener en mi vida entonces? ¿Qué respuestas voy a generar yo en mi propia vida? Si yo vivo conforme yo quiero o conforme lo que me dice la sociedad, no voy a tener respuestas. Nosotros hemos estado viendo en Obreros, y los que no hayáis podido asistir a Obreros, os invito a que leáis cuáles son los problemas de la persona. Génesis 3, Génesis 6 y Génesis 11. ¿Cuáles son los problemas de la persona? Podemos leer Hechos 13, Hechos 16, Hechos 19. Podemos ver los 6 estados del no creyente. Lo tenemos en el boletín, los que tengamos boletín de otras semanas o de esta, no sé si ha habido esta semana boletín. Vemos en la parte de atrás los 6 estados del no creyente. ¿Cómo las personas están? Ese es el fracaso de habernos separado de Dios, ¿verdad? Eso es lo más importante que Dios necesita que nosotros podamos comprender. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo estamos nosotros? Eso es lo que Pablo está escribiendo en esta carta a los Efesios, cuando está diciendo, nosotros vivíamos, ¿cómo? Conforme a nuestros delitos, nuestros pecados. Nosotros vivíamos conforme el mundo vive. Nosotros vivíamos conforme el pecado, nuestros pensamientos y nuestra naturaleza. Dice aquí literalmente, haciendo la voluntad de la carne, en el versículo 3, dice, haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de los pensamientos, conforme éramos a la naturaleza de la ira. Pero ¿qué es lo que nos encontramos? Un problema, pero ya Dios nos da la respuesta. No tenemos que avanzar mucho en Génesis para encontrarnos que ya nos está hablando de esa respuesta que nosotros teníamos que comprender, que es Cristo Jesús. En el segundo punto, tenemos que ver qué es lo que Dios nos dice, pero que es imprescindible que nosotros veamos con nuestros ojos. Necesitamos ver muchas cosas. En primer lugar, vamos a analizar, vamos a ver con detenimiento, primero, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Nosotros tenemos que comprender, primero, que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Amén o no amén? Somos hijos de Dios y tenemos bendiciones por ello. Pero no te quedes en ser hijo de Dios. Tienes que ser un discípulo. Sé un discípulo. Aprende. Fórmate. Crece como discípulo. Y llegará el día en el que tú pasarás de ser discípulo a ser un testigo. A ser una persona que pueda testificar el Evangelio. ¿Qué es lo que también tenemos que analizar? ¿Cómo estás? Mírate dentro de ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo eres? ¿Cuáles son tus problemas espirituales? ¿Cuáles son tus problemas mentales? No, estamos hablando de grandes locuras. ¿Tienes miedos? ¿Tienes tristeza? ¿Tienes depresión? ¿Tienes inseguridad? ¿Cómo estás? ¿Cuáles son tus problemas físicos? ¿Tienes enfermedades? ¿Tienes dolencias? ¿Tienes cosas que necesitas sanar y curar? ¿Cuáles son tus limitaciones? ¿Qué es lo que te limita? ¿Qué es lo que no te permite que tú estés disfrutando del Evangelio de una forma completa? ¿Qué es lo que no te deja que tú seas un verdadero testigo? Muchos acabaréis llegando a la conclusión, soy yo mismo. Yo soy el que no me dejo a mí mismo disfrutar del Evangelio. ¿Sabéis quién se comprendía muy bien y quién se analizaba muy bien en la Biblia? Podemos ir, si queremos, un poquito antes de Efesios y en Romanos capítulo 7, a partir del versículo 14, ¿sabéis lo que dice Pablo? Lo hemos leído alguna vez, pero ¿sabéis lo que dice Pablo? Lo voy a leer. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, y ahí se está viendo a sí mismo, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero,
sino lo que no quiero hacer es lo que hago. En Romanos capítulo 7, a partir del versículo 14. Versículo 19 ahora leo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pablo se está analizando, está siendo sincero consigo mismo, está viendo sus problemas y lo está contando. Y luego en el versículo 20 dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es consciente de lo que tiene dentro y de lo que sale. Versículo 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Termina diciendo en el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. ¿Os dais cuenta? Una persona tan importante y tan relevante como Pablo, tan inteligente, en una posición en la que él iba, abría iglesias. Él era el gran evangelista que iba a todo el mundo a predicar y podía hincharse y hacerse muy grande y decir, yo soy muy importante. Y podría decir, yo soy perfecto. Y yo lo leería y me lo creería y diría, hombre, Pablo, ¿cómo no va a ser perfecto después de todo lo que hizo? Pero Pablo no es perfecto. ¿Sabes lo que hizo Pablo? Bajarse y hacerse muy pequeñito y decir, yo no puedo. No puedo, ¿por qué? Tengo cosas dentro de mí que me limitan. Y él no era tonto, él sabía lo que tenía que hacer, sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal, él lo conocía. ¿Pero podía hacerlo? No podía. Se analizaba correctamente, él se conocía y pudo detectar todos sus problemas. Él conocía sus limitaciones, él sabía lo que podía y no podía hacer por sí mismo. Tenemos que analizar dónde estás. ¿Dónde estás? Literalmente, ¿en qué lugar estás? Esta iglesia está en Parla, en Madrid, ¿verdad? ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu campo? El lugar en el que tú estás. Y en el lugar en el que tú estás, ¿qué necesidades hay? ¿Cuáles son los problemas? ¿Qué personas hay en ese lugar? ¿Qué necesidad hay? Analiza, míralo. Cuando estés en la calle, mira atentamente lo que te encuentras alrededor. ¿Qué es lo que nosotros podemos encontrar en Parla? Parla no es una ciudad muy importante, no es una ciudad muy bonita, aunque haya lugares que con el paso de los años haya mejorado. Pero vas por el centro de Parla y no es una ciudad muy bonita, ¿verdad? No es una ciudad con muchas posibilidades. Es una ciudad con mucha necesidad. Es una ciudad con mucha multicultura. ¿Qué personas hay en Parla? Observa qué personas hay alrededor de ti, qué personas hay en el lugar en el que trabajas, qué problemas hay. Si eres estudiante en tu universidad, en tu instituto, ¿qué problemas hay? ¿Cómo yo puedo dar el evangelio a las personas? Eso es lo único que te tiene que preocupar. Analiza. Y cuando ya hayas analizado y tengas sobre la mesa todo ese tipo de preguntas, tienes que empezar a diagnosticar. Encontrarás los problemas que tú puedas tener. ¿Soy religioso? ¿Soy incrédulo? ¿Soy legalista? Y como decía mi profesor de teología, no os podéis permitir ser perezosos. Hay muchos defectos que podéis tener, pero el que no os podéis permitir es ser perezosos, porque os limita. ¿Yo soy perezoso espiritualmente? Lo somos. Vamos a poder encontrarnos a nosotros mismos los problemas de mis hábitos. ¿Cuáles son mis hábitos? Vamos a poder encontrar los problemas de cómo yo invierto la economía, dónde yo pongo mi dinero. Vamos a poder ver dónde yo pongo mi tiempo, dónde lo invierto, dónde yo invierto todo mi esfuerzo, todo mi poder, mi dedicación, dónde yo lo coloco. Diagnostícate. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo mal? Vas a poder encontrar qué es lo que ocurre con las personas en tu campo y con la sociedad. Y sobre todo, ¿qué es lo que hay en la cultura?
porque como la cultura es algo muy grande y lo vemos como muy bien hecho y muy importante, lo aceptamos todo. Pero no todo hay que aceptarlo. Tenemos que diagnosticar todo lo que hay en la cultura. Y vamos a encontrar lo más importante, cómo Satanás tiene atrapadas a las personas. Cómo Satanás las tiene tan atrapadas y tan confundidas que piensan que lo están haciendo todo bien. Pero después de analizar y de diagnosticar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sanar. Tenemos que sanar el campo. Tenemos que sanar todas las áreas de la sociedad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Solo hay una forma en la que yo conozco, que es dar el evangelio correcto. Es hablar de Cristo. No tienes que hacer otra cosa. No tienes que complicarte. Da solamente el evangelio. ¿Cómo te vas a sanar tú a ti mismo? Tienes que tener la sanidad del cuerpo, la sanidad del corazón y la sanidad espiritual. Necesitas esas tres sanidades. ¿Por qué? Porque tienes que llegar a todas las personas que tienes en tu campo. Si tú no estás sano, es muy complicado, es muy difícil si estás enfermo. Si estás enfermo no puedes llegar muy lejos. Necesitas toda la sanidad en tu vida. Cuando tú puedas tener esa sanidad y puedas ser sano también espiritualmente, tú podrás llegar a la cumbre espiritual. Y cuando llegues a la cumbre espiritual, tú vas a obtener las mayores respuestas de tu vida. Y cuando tú estés formando a los remanentes, y cuando tú cojas a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos, y ellos puedan estar en la cumbre espiritual, ellos podrán estar en la cumbre de la especialidad. Y cuando ellos estén en la cumbre de la especialidad, estarán en la cumbre de la cultura. Y ahí es donde ellos van a poder dar sanidad. Es muy complicado, ¿verdad? A veces hacer lo que Dios te dice. Es muy complicado. Nosotros posiblemente mi familia y yo vayamos a viajar a Corea. Es un país distinto, aunque ya lo conozcamos. Es un país opuesto, a veces, a lo que nosotros comprendemos como un país occidental. Y es muy complicado. Entonces, a lo mejor hay gente que piensa, vale, pues qué bien, tendrás que estar como diciendo, qué contento tienes que estar por ir a otro país nuevo, otras costumbres, otro idioma, otras personas, no estás en tu casa, no estás en tu iglesia, no estás con tu familia, no tienes una forma de sustentarte económicamente porque no vamos a trabajar y tienes 2 hijos. Qué fácil, ¿no? No es fácil. A mí no me apetece hacer eso. Si yo tuviese que elegirlo, no lo haría. ¿Por qué? Porque yo estoy muy cómodo en mi casa. Es muy fácil seguir donde yo estoy. Tengo ya mi casa, trabajo, mi familia, iglesia, lo tenemos todo cerca, todo fácil. Me siento cómodo. No quiero ir a otro sitio. No me apetecería ir a otro sitio, no me apetece. ¿Cuál es el problema? Que nosotros nos guiamos de diferente forma. A veces nosotros hacemos lo que deseamos, lo que queremos, lo que nos llama el corazón, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de lo que el corazón nos cuenta? Que el corazón es engañoso, el corazón nos miente. Pero muchas veces nos guiamos por lo que yo quiero y lo que yo deseo. Y a veces conseguimos vencer un poquito eso y llegamos al siguiente estadio. ¿Cuál es? Lo que es bueno para mí. No, yo hago esto porque es bueno, porque es saludable, porque es bueno. Y intentamos hacerlo conforme a nuestro pensamiento. Esto es bueno y lo hago. ¿Es bueno que yo estudie? Pues entonces estudio, me apetece. No, pero hay que hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es bueno. Pero tenemos que avanzar, ¿verdad? Y hay personas que consiguen avanzar y llegar a decir, yo tengo que hacer lo que es necesario para mi vida. Es necesario que yo haga esto, es necesario que yo haga lo otro, porque lo necesito. Y podemos decir muchas cosas, ¿verdad? Yo necesito esto y necesito lo otro, ¿verdad? Pero tenemos que dar un paso más. Y esto lo he dicho en otras ocasiones.
No tengo que hacer lo que deseo. No tengo que hacer lo que es bueno para mí. No tengo que hacer lo que yo necesito. Tengo que hacer lo que es imprescindible para mi vida. Imprescindible. ¿Sabes lo que es imprescindible? Si yo no lo tengo, me muero. Si yo no tengo eso, yo me muero. Eso es lo que significa ser imprescindible. No te dejes guiar por tu corazón. No te guíes por tu cabeza. No te guíes por lo que otras personas te dicen que tienes que hacer. No te guíes por lo que la sociedad piensa que tienes que hacer. Solamente escucha la voz de Dios y haz una cosa: obedece. Obedece. Aunque sea complicado, aunque sea difícil, aunque no te apetezca, aunque estés muy cómodo, obedece. Hay personas que no le gusta la palabra obedecer, obediencia. Obedece a Dios. Haz lo que Dios te dice. ¿Por qué? Porque es el único que sabe lo que tú necesitas realmente. Aunque sea complicado lo que nosotros vamos a realizar, aunque no sea lo cómodo o lo confortable o lo que a mí me apetezca, es lo imprescindible para mi vida. Es imprescindible. Y si no haces lo que es imprescindible, vas a morir. Vas a morir, a veces poco a poco, pero morirás. Tienes que hacer lo que es imprescindible para tu vida. ¿Cómo te dice Dios que tienes que vivir tu vida? Podemos ir a 2 de Timoteo, capítulo 4 y el versículo 2. Y podemos leer qué es lo que dice a partir de ese versículo 2 en 2 de Timoteo. Capítulo 4 de 2 de Timoteo, ¿qué es lo que dice? Pablo está hablando de una forma muy clara a su discípulo, en Timoteo. ¿Cuál es en el versículo 2? Dice, tienes que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, constantemente. Ya está, problemas técnicos. Luego dicen que las cosas no se arreglan a golpes. Porque Pablo conocía exactamente cuál era el problema de la sociedad. Volvemos a lo de antes. Pablo analiza el campo, ve los problemas del campo y se lo presenta a su discípulo. Versículo 3, ¿qué es lo que dice? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y sigue en el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pablo comprende el campo y consigue anticiparse a lo que va a ocurrir y ya está dando una respuesta, ya está diagnosticando y poniendo esa sanidad que necesita el campo. Versículo 5 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio. Haz obra de evangelista y cumple con tu ministerio. Qué sencillo, ¿verdad? Cumple con tu ministerio. ¿Por qué? Porque lo necesitas tú y tu campo. Porque analizando tu vida y analizando cómo eres y analizando lo que tienes alrededor, viendo todo esto, solo hay una respuesta, hay una necesidad. Vive la vida de evangelista. ¿Por qué? Porque es necesario. Porque de otra forma es imposible. De otra forma no vas a poder. Vive la vida de evangelista. Esa es la única respuesta. Ten los hábitos espirituales correctos. Hábitos espirituales correctos. Está muy bien que todos nos cepillemos los dientes 3 veces al día. Está bien que comamos bien y hagamos ejercicio. Es correcto. Pero lo más importante es que tengas los hábitos espirituales correctos. Proyecta lo que tú quieres ser.
Esto es algo que se ha dicho mucho en la sociedad. Es enfócate en lo que es más importante. ¿Cómo tú quieres ser? Pregúntate, ¿cómo quieres ser tú? ¿Cómo quieres ser? ¿Cómo quieres vivir tu vida? ¿Quieres vivir vida de evangelista? Si quieres vivir una vida de evangelista, tienes que empezar a vivir como un evangelista. Si tú quieres vivir de una forma, tienes que empezar a hacerlo. Lo tienes que empezar a proyectar. Tú tienes que verlo e ir hacia ahí. Vive como tú crees que tienes que vivir. Vive y proyecta como tienes que ser un testigo que va hasta el último de la tierra. Otra forma no es importante. No proyectes ser un buen hijo. No proyectes ser un buen esposo, una buena esposa, ni una buena madre. Proyecta vivir como un verdadero testigo y todo lo demás llegará. A Dios no le interesa que tú seas un buen hijo, no le importa. Buenos hijos hay en el mundo muchos, hay muchos. Y buenos padres también, y buenos esposos y esposas, y buenos estudiantes, y buenos deportistas. Y todo eso es bueno y es necesario, ¿no? Pero ¿qué es lo imprescindible? Que tú seas un testigo. Y cuando tú haces lo que es imprescindible, todo lo demás llega. No, es que yo tengo que esforzarme para estudiar bien y trabajar bien. ¿A quién le importa eso? ¿A la sociedad le importa que tú trabajes y estudies bien? Hay que hacerlo, ¿eh? Los remanentes que están escuchando no dirán, pues yo no estudio. Hay que estudiar. Pero no es lo imprescindible, es lo que es necesario. Pero ¿a quién le importa que tú estudies bien y que tú trabajes bien? ¿A quién le importa que tú seas un buen hijo, un buen padre? ¿A Dios le importa? A Dios le importa que tú seas un testigo. En tu vida, en tu casa, en tu familia y luego en el campo. Cuando tú seas un buen testigo, todo lo demás va a llegar. ¿Por qué? Porque tú ya vas a estar lleno del Espíritu Santo. Tú vas a tener la sensibilidad espiritual. Tú vas a ser una persona capaz de hacer aquello que es imprescindible. Y lo demás llegará. Primero, lo que es imprescindible. Palabra, oración y evangelismo. Palabra, oración y evangelismo. Los remanentes están cansados de escucharme en el culto infantil decirlo. Palabra, oración y evangelismo de forma diaria. Hechos 1:1, 1:3 y 1:8. ¿Qué es lo que quiere decir? Solo Cristo, solo el reino de Dios y solo el Espíritu Santo. Coge el boletín otra vez y lee las 7 bendiciones del no creyente. Léetelo, lee el mensaje de la salvación. Una vez al día, por lo menos, léelo. ¿Por qué? Ahí está todo lo que necesitas saber para tu vida. Y por último, haz lo que tengas que hacer. Haz lo que tengas que hacer, no importa lo que sea. ¿Que tienes que irte a otro país? Pues te vas a otro país. ¿Que tienes que hacer esto? Lo haces. ¿Que tienes que cambiar de trabajo? Pues cambia de trabajo. Haz lo que tengas que hacer para salvarte a ti, para salvar a tu familia, para salvar a tu iglesia y para salvar a tu campo. Haz lo que tengas que hacer. No pongas pegas, no mires, no estudies, no calcules. Haz lo que tengas que hacer. Como el niño que obedece a la mamá, tienes que hacer esto. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta que dicen todos los madres y todos los padres? ¿Y por qué tengo que hacerlo? ¿Qué es lo que dicen? Porque sí, porque yo lo digo. Eso lo decimos cuando no queremos explicar, ¿verdad? Haz esto, porque sí. Déjame paviarlo, porque sí. Nosotros a veces tenemos que ser así. ¿Por qué? Porque somos iguales que un niño. ¡Ay, ¿por qué? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué así? ¿Y por qué no vamos? ¿Y por qué no vamos? Y hacemos. Y papá, ¿por qué no puedo ir en manga corta en invierno? ¿Por qué no puedo ir con poca ropa en invierno? ¿O por qué no puedo salir con el pelo mojado en invierno? ¿Por qué? Porque te vas a constipar y te vas a poner enfermo. ¿Y por qué? Porque sí, punto, ya está. Y a veces Dios tiene que ser así. Y a veces nosotros tenemos que aprender a ser así. No siempre voy a comprenderlo todo. No siempre me va a parecer bien y bonito. Pero hay que hacerlo.
Haz lo que tengas que hacer. Y ya para terminar, me he excedido más de lo que yo quería. Sé crítico contigo mismo. No seas blando. Y con esto quiero decir que no te fustigues, no te pegues, pero sé crítico y mírate de la forma correcta. Mírate bien. Mira todo lo que haces mal o piensa de otra forma. Mira todo lo que puedas mejorar. Vamos a hacerlo de esa forma positiva. Mira todo lo que tú puedes hacer mejor. Observa. Sé crítico contigo mismo. No te conformes. No te acomodes. No vivas conforme a tu estándar. Busca la excelencia. Busca lo mejor dentro de la gracia de Dios. Pero busca lo mejor y haz lo mejor que tú puedas. Mira más allá de tus posibilidades actuales. Ve más allá, más lejos de lo que tú puedes hacer. Esa barrera es solo una barrera. Hay una película de comedia que vi hace tiempo, muy absurda, en la que hay una persona y hay una valla muy bajita. Y una valla muy bajita y estaba cerrada con un pestillo. El problema es que el pestillo estaba al otro lado, ¿no? Pero la valla era así. Y él dice, no puedo pasar, no puedo abrir la puerta, ¿cómo la abro? Y solamente tenía que hacer así y abrir. Es algo muy absurdo, pero vivimos así. Pensamos que tenemos de verdad dificultades en nuestra vida y cosas que no nos dejan. Pero a veces solamente tenemos que dar un pasito más hacia adelante. No mira más allá de tus posibilidades. Desafíate a ti mismo. Lo podemos decir de otra forma. Y ahora, no quiero que se malinterprete, pero desafía a Dios. Me voy a explicar, no os preocupéis. ¿Qué es lo que Dios te ha prometido? ¿Cuántas promesas hay en la Biblia que Dios te ha dado? Y si Dios lo promete, lo cumple. ¿Qué quiero decir? Si Dios te ha prometido algo, ve a cogerlo. Si Dios te ha prometido que vas a ser un testigo, como dice en Hechos 1:8, ve y hazlo. Dile, Dios, si tú quieres que yo sea un testigo hasta el último de la tierra, yo voy, pero tú lo tienes que hacer. Desafía todas esas promesas que Dios te ha dado. Y Dios siempre va a cumplir. Desafíate a ti mismo y desafía todo ese tipo de cosas. Busca metas, derriba barreras, alcanza los hábitos que tienes que alcanzar. No te conformes con lo que estás haciendo ahora, intenta mejorar. Ve más allá, desafíate. Dirige todos tus títulos de oración al campo. Ora por los remanentes. Ora por diáconos y ancianos. Ora por pastores. Ora por obreros. Ora por todos los que lo necesitan. Dirige tus oraciones al campo. Ora por los discípulos que están y que están escondidos. Ora por las iglesias regionales. ¿Cuántas iglesias regionales tenemos? Parla, Vallecas, Torrejón de Velasco, Torrejón de la Calzada, Barcelona, la que también estamos predicando. Más, y muchas más. Ora por todas esas iglesias regionales y todos esos campos. Dirige tu oración hacia la iglesia y hacia el campo. No te quedes toda la oración para ti. No te la guardes toda para ti. Para mí, para mí, para mí. Ora por el campo y por la iglesia. Conviértete en el evangelista del que Pablo habla a Timoteo. Y conviértete en la persona, como Pablo decía, yo soy imperfecto. Yo no puedo hacer el bien que quiero hacer. Pero sé que por la gracia de Dios yo voy a alcanzar aquello que Dios me ha prometido. Es muy fácil y muy sencillo. Es que yo no puedo. Claro que tú no puedes. Tú no puedes, pero Dios sí que puede hacerlo. Tú, con la gracia de Dios, lo puedes hacer. ¿Por qué entonces decimos solo Cristo? No necesitas otra cosa. Solo el reino de Dios y solo la llenura del Espíritu Santo.
¿qué más? Oro para que todos los que estamos aquí podamos ser esos evangelistas que rompen con sus barreras y disfrutan de la verdadera vida del evangelista. Vamos a orar. Señor, te queremos dar gracias porque tú lo has preparado todo. Te queremos dar gracias porque nosotros no tenemos que hacer nada. Tú lo vas a hacer todo, Señor, a través de nosotros. Y gracias porque, a pesar de nosotros, tú cumples todas y cada una de las promesas. Que podamos ser testigos en el campo. Que podamos, Señor, comprender lo que es imprescindible para mi vida y hacerlo. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén.